Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en un material que, la verdad, da para pensar bastante. Es el apunte sobre el CBA 2024. Así es. Y el concepto central acá es el círculo virtuoso de la acción, el CBA. A ver, ¿qué es exactamente y sobre todo por qué es relevante ahora? Bueno, mira, en esencia, el CBA es como una reinterpretación, una actualización de la virtud clásica de la prudencia. Ajá, la prudencia. Exacto, esa recta razón en el obrar, de la que hablaban filósofos como Aristóteles, Tomás de Aquino. Claro. Pero lo interesante es que lo adapta a nuestra realidad, ¿no? A los desafíos de hoy, la cantidad de información que nos llega, la velocidad. Uf, sí. La dificultad que tenemos a veces para sentarnos a reflexionar en serio. Entonces, el objetivo de esta exploración es ver cómo este enfoque nos puede ayudar a actuar de forma más racional y, diría yo, más efectiva. Suena muy necesario, la verdad, porque el apunte menciona problemas que creo que todos reconocemos, ¿no? La falta de reflexión por no leer a fondo o la sobreestimulación de los afectos, que bueno, a veces nos lleva al consumismo. Totalmente. También habla de la tendencia a improvisar con lo primero que tenemos a mano, la cultura de la inmediatez, el famoso multitasking que nos destroza la concentración. Exactamente. Entonces, ¿por qué llamarlo círculo virtuoso de la acción? ¿Qué tiene de círculo? Bueno, el término círculo es clave. Alude a un proceso continuo que se va retroalimentando. Ah, ok. Empieza con buscar información, pero información confiable. Después, con base en eso, identificar objetivos realistas, concretos. Bien. Y al final, definir las acciones clave para llegar a esos objetivos. Y ahí está el círculo. Los resultados de esas acciones, bueno, generan nueva información. Que vuelve a empezar el ciclo. Exacto, reinicia el ciclo. Es interesante que mencionan que la inspiración viene del montañismo. Citan a Alejandro Randis, Mira vos. donde esta habilidad de planificar, verificar, actuar es vital, literalmente. Y este CBA se apoya en 3 hábitos o virtudes clave, que seguro vamos a ver ahora. De acuerdo. Sí, entremos a desglosar eso. La primera virtud la llaman ir del objetivo a la acción. O como dice el texto, pensar al revés. Esto suena un poco contraintuitivo, ¿no? Porque lo normal es actuar y después, si acaso, reflexionar. El apunte cita a Cal Newport, esto de cómo la superficialidad nos afecta la capacidad de trabajo profundo. Exactamente. La propuesta es invertir el proceso habitual. Primero visualizar el objetivo final, pero con el mayor detalle posible, ¿eh? Y ojo, esto es crucial, basándose en información verificada, no en, no sé, en un deseo vago. Claro, no en una fantasía. Eso. Y después, recién ahí, definir las acciones para llegar a ese punto. El ejemplo del auto que dan es muy bueno. No es solo quiero un auto, No, es a principios de diciembre, tal agencia me va a entregar un Fiat Cronos rojo, modelo 2024, y lo voy a pagar de esta forma específica. O sea, una imagen súper concreta. entiendo. La concreción es clave, pero me surge una duda. ¿Esa planificación tan detallada no puede volverse un poco rígida? Digo, ¿qué pasa con los imprevistos? La realidad cambia. Es una excelente pregunta. Y el enfoque del apunte distingue algo importante. Una cosa es querer tener el control total, que bueno, es imposible. Imposible, sí. Y otra es estar disponible a la realidad. Eso sí es clave. No se trata de adivinar cada detalle del futuro, sino de tener un norte muy, muy claro. Un rumbo. Exacto. Y además, redefine un poco la libertad. No es solo elegir cualquier cosa, sino la capacidad de elegir el bien, lo que objetivamente nos hace mejores. Interesante. Esto lo conectan con un principio metafísico que llaman la principalidad del fin, que en la práctica significa que ese objetivo detallado tiene que ser la brújula, la guía para cada decisión, cada acción. Entendido. Y es vital también diferenciar nuestra imaginación, que puede volar, crear imágenes, de la realidad objetiva que intentamos captar, sobre la que queremos actuar al final. Bien, bien. Entonces, la idea central es diseña tu destino con detalle, con información real, antes de empezar el viaje. Vale, pasemos a la segunda virtud.
Verificación de la información. Ujú. En esta era de, fake news y desinformación, esto parece fundamental. ¿Cómo lo aborda el CBA? Mencionan a Bertrand Russell, eso de enfocarse en los hechos. Sí, la verificación acá es un esfuerzo constante. Es contrastar nuestra interpretación con la realidad objetiva, lo mejor que podamos. ¿Ok? Un punto centralísimo es distinguir entre el hecho, lo que pasa, lo que ocurre, y la interpretación, lo que nosotros pensamos o sentimos sobre ese hecho. Que a veces se mezcla todo. Se mezcla muchísimo. Citan a Juan Padilla Moreno, que dice algo interesante. Son inseparables pero distintos. Como materia y forma. O sea, siempre interpretamos un hecho. No hay hecho puro para nosotros. Claro. Pero el hecho tiene primacía. Y hay que ser conscientes de que un mismo hecho puede tener, y a menudo tiene, múltiples interpretaciones válidas. Y ahí entra el contexto, supongo. Exacto. Ahí entra el contexto. Culturas de alto contexto, como dicen que son muchas en Latinoamérica, le dan más peso a lo no dicho, a las relaciones, al entorno. Saber esto es importante cuando verificamos. Ok, pero si la interpretación es inevitable y el contexto influye tanto, ¿cómo podemos verificar la información de forma práctica? ¿Qué propone el modelo? Bueno, el CBA propone buscar fuentes confiables. Y el apunte da como 4 características para evaluar si una fuente es confiable o no. A ver. Primero, la cercanía. O sea, la fuente tiene experiencia directa con el tema, o habitualidad. Bien. Segundo, la pericia. Tiene capacidad demostrada para interpretar correctamente. Y esto se ve en estudios, en resultados, pero ojo, cuidado con generalizar. Alguien puede ser un experto en A, pero no en B. Típico error. Sí. Tercero, objetividad o racionalidad le llaman. ¿El juicio se basa en la razón, inteligencia y voluntad guiando a los afectos o está dominado por la emoción? Esto es un desafío, admiten, en culturas de alto contexto. Claro. Y cuarto, integridad. La fuente tiene una visión de la vida coherente. Conecta los hechos con un propósito más amplio. El apunte lo enfoca desde su perspectiva, buscando lo que llaman el proyecto de Dios. Entiendo las 4 características. Y un punto fundamental. No te quedes con una sola fuente. Hay que consultar varias. Claro, para cruzar información. Exacto. Para cubrir estas características y tener una visión más completa. También mencionan algo llamado actitud metafísica. ¿Qué sería eso? Esencialmente es la apertura a la verdad, venga de donde venga. Citan a Santo Tomás. Toda verdad, dígala quien la diga, viene del Espíritu Santo. Básicamente, no descartar información valiosa solo por prejuicios sobre quien la dice. Me gusta esa idea. Y traen a colación el método rabínico de estudio del Talmud. No por la religión en sí, sino por el método. El debate en parejas, la abruta, Ajá. o la responsabilidad temprana, como formas de cultivar ese pensamiento crítico y manejar la complejidad. Entendido. Entonces, verificar no es solo buscar datos fríos. Es un proceso crítico. Evaluar quién dice qué, desde dónde, por qué. Y estar abierto a contrastar visiones. Muy bien. Vamos a la tercera virtud. Previsión o escenario del 80%. Ujú. ¿Esto de escenario del 80% implica adivinar el futuro o cómo es? ¿Por qué ese número? No, para nada adivinación. Se trata de construir el escenario futuro más probable. Pero de nuevo, la clave es basándose siempre en información ya verificada. Ok, siempre volvemos a la información. Siempre. Se conecta con la virtud clásica de la previsión, y el 80% es una forma de reconocer con humildad que nuestra proyección, por más bien hecha que esté, nunca va a ser el 100% de la realidad. Claro, siempre hay un margen. Siempre hay un margen de incertidumbre, un 20% que no controlamos o no vemos. El apunte dice que hoy nos cuesta más proyectar, quizá por una menor capacidad de abstraernos, ¿no? Por el uso tan intensivo de la tecnología. Tiene sentido. Citan datos de España sobre el uso de Internet, de móviles, y a Marian Durao sobre cómo el cambio constante de foco y los algoritmos de las redes nos fragmentan la atención. Cuesta mantener la concentración para proyectar. Sí, es un desafío real. Y considerando esa dificultad y la fragmentación de la atención, ¿cuáles son las trampas más comunes que el apunte nos advierte evitar al intentar armar este escenario del 80%? Señala varios errores típicos, sí. Primero, y quizás el más común,
reemplazar la verificación, que es trabajosa, con la simple imaginación. Ah, claro, es más fácil imaginar. Mucho más fácil, pero muchísimo menos fiable. Segundo, quedarse con metas abstractas, generales. Quiero mejorar, quiero vender más, sin bajarlo a detalles concretos que permitan actuar. Tercero, usar los escenarios múltiples, mínimo, medio, máximo, como una excusa para no hacer el esfuerzo real de investigar y determinar cuál es el más probable. Entiendo, cómo cubrirse. Exacto. Y cuarto, basarse en supuestos no verificados. O sea, opiniones sin fundamento, experiencias pasadas que no actualizamos, prejuicios. Ok, ¿y cuál sería el proceso recomendado entonces? Es bastante lógico en realidad. Primero, identificar la información verificada relevante tanto actual como pasada. Segundo, compararla. Tercero, relacionarla, buscar patrones, tendencias. Ajá. Y cuarto, proyectar el escenario que según esa información tiene la mayor probabilidad estimada. Ese sería el 80%. Y muy importante, si hay puntos clave donde la información es medio dudosa, tener un plan B. Fundamental. Todo esto requiere, como dice el apunte, escarbar información verificada. O sea, esforzarse a ir más allá de lo primero que encontramos o lo más cómodo que imaginamos. La clave es el rigor basado en datos, no en optimismo o pesimismo sin más. Tiene todo el sentido. Rigor en la información para una previsión realista, aunque sepamos que es incompleta. Bien, entonces ya tenemos las 3 virtudes. Pensar al revés, objetivo primero, verificar la información y construir el escenario probable, previsión. Ahora, ¿cómo se aplica esto? El documento habla de 2 esquemas. Exacto. Dependiendo de la situación, si es algo del día a día o algo más complejo, se usa uno u otro. A ver. Primero está el esquema conceptual. Este es para el uso cotidiano, digamos, para ir formando el hábito. Para entrenar el músculo. Exacto. Consiste en intentar aplicar conscientemente las 3 virtudes. Objetivo claro, verificar info, escenario 80%, en tareas comunes. Organizar una reunión, hacer una compra importante, planificar un trámite simple. Ok. Actividades outdoor ayudan mucho a asimilar este cambio de mentalidad. Sí, te sacan de tu zona de confort. Totalmente. Y mencionan 4 palancas para cultivar el hábito. 1, esa actividad vivencial. 2, la reflexión diaria. Pensar cómo lo aplicaste o no. 3, tener una tutoría o alguien con experiencia con quien contrastar. Y 4, practicar el otro esquema, el metodológico. Entendido. Ah, y también introduce un concepto útil, las acciones a cuenta. Son esos pasos necesarios que a veces tenés que empezar a dar con información parcial, pero que consideras de alta probabilidad mientras seguís verificando el resto. No son improvisaciones, son acciones meditadas dentro del proceso. Bien, acciones calculadas, digamos. ¿Y el segundo esquema? El segundo es el esquema metodológico. Este ya es para problemas más complejos, que realmente justifican un análisis más estructurado, más profundo. Y sigue 4 pasos bien específicos. Bueno, exploremos esos 4 pasos. Para que no quede abstracto, usemos el ejemplo que da el apunte, el del esposo y padre que quiere mejorar el trato en casa. Me parece muy práctico. Perfecto, sí. Ese ejemplo ilustra muy bien el proceso. El primer paso es el OMV, objetivo, material visualizado o verificado. OMV. Sí, acá se trata de describir ese estado futuro que querés lograr, pero de forma súper concreta, detallada, casi como si ya fuera presente. A ver, el ejemplo del padre de forma concisa sería algo como: a fin de año, he logrado de manera consistente a: trato más cariñoso y atento con mi esposa, la escucho activamente, no le contesto mal. B, trato paciente y comprensivo con mi hija mayor, valido sus sentimientos, le hago notar su importancia. C, interés genuino en mis hijos varones, buscando momentos para conversar uno a uno sobre sus intereses. Bien detallado. Mucho detalle. Y la clave es verificar que eso es realmente lo que se busca, que no es una idea vaga. Ok, primer paso. El objetivo súper claro. Segundo. Segundo paso, los límites. Y esto es interesante porque no los ves solo como obstáculos, Ah, mira. sino también como cauces, como recursos. Pueden ser positivos o negativos.
Se conecta con esa idea que mencionamos de libertad como autodeterminación hacia el bien, no solo ausencia de restricciones. Entiendo. Hay que identificar los límites clave en distintas áreas. Para no enumerar todo, veamos un ejemplo de cada tipo, para captar la idea. Vale. Personas dicen que son los más importantes. Por ejemplo, conocer las sensibilidades específicas de cada miembro de la familia. Eso sería un límite negativo, algo a respetar, a no traspasar. Y por otro lado, mis propias fortalezas comunicativas. Eso es un límite positivo, un recurso a usar. Bien. Tiempo y espacio. Por ejemplo, la dificultad real, concreta, de encontrar momentos de calma en casa para hablar sin interrupciones. Límite negativo a gestionar. Sí, pasa mucho. Recursos económicos financieros. Por ejemplo, si la economía familiar está ajustada, reconocer que eso puede afectar mi paciencia o mi humor, límite negativo potencial a controlar. Materiales, herramientas. Por ejemplo, decidir usar un libro sobre comunicación familiar como guía, eso es un límite positivo, una herramienta que me ayuda. Ok. Normas, procedimientos. El principio ético o el acuerdo familiar de tratarse con respeto, límite positivo fundamental, una norma que encausa. Claro. Situaciones, circunstancias. Ser consciente de que, no sé, después de un día súper estresante para todos, quizás no es el mejor momento para tener una conversación difícil. Límite negativo circunstancial. Entendido. Ver los límites como el cauce del río, no solo las piedras. ¿Cuál es el tercer paso? Tercer paso. Los puntos críticos. Dicen que es la esencia del CBA metodológico. Ah, la clave. Sí, porque son esos nudos, esos desafíos clave que surgen cuando cruzas el objetivo, el OMB, con los límites que identificaste. Ok, la intersección. Exacto. Detectarlos bien te muestra dónde tenés que poner la energía, dónde está la palanca para lograr el objetivo con menos esfuerzo, digamos. A ver, en el ejemplo del padre, ¿cuáles serían? Bueno, seleccionando los más relevantes del ejemplo. 1. Cómo sé realmente cómo perciben mi trato actual mi esposa y mis hijos. Ahí cruzas el OMB de mejorar el trato con, el límite de personas, el conocimiento que tenés de ellos y ellos de vos. Bien. 2. ¿Qué actitudes concretas, específicas, les hacen sentirse queridos a cada uno de ellos? Acá cruzas el OMB con personas y sus sensibilidades, quizás con normas si pensás en los lenguajes del amor. Entiendo. 3. ¿Cómo consigo que mi familia colabore en mi esfuerzo por mejorar? Que me ayuden, que me den feedback. Cruzas el OBM con personas y su disponibilidad y quizás con tiempo. Clarísimo. Identificar dónde está el nudo gordiano. ¿Y el cuarto paso? Cuarto paso. Concentración de la mejor energía en las acciones críticas. Una vez que tenés identificados esos pocos puntos críticos... Pocos, recalcas. Sí, la idea es que no sean muchísimos, sino los realmente clave. Entonces, definís y ejecutás las acciones específicas que atacan directamente esos puntos usando los mejores recursos disponibles, las personas adecuadas, las herramientas, etc. Ok, foco total. Foco total. Siguiendo el ejemplo. Para el punto crítico 1, saber cómo me perciben. Acción concreta podría ser planificar una salida o una conversación específica con la esposa para hablar de esto. Buscar momentos uno a uno con los hijos para preguntarles. Bien. Para el punto crítico 2, actitudes concretas que demuestran cariño, acción podría ser investigar juntos o leer sobre los lenguajes del amor y hablarlo en familia. Para el punto crítico 3, conseguir colaboración, acción concreta podría ser pedirles explícitamente ayuda y feedback regular. Decirles, necesito que me ayuden con esto, que me digan si ven cambios o si meto la pata. Entiendo perfectamente. Entonces, este esquema metodológico no busca analizar absolutamente todo, sino encontrar esos pocos puntos de fricción o de palanca, los puntos críticos, y enfocar todas las acciones ahí usando los límites como guía. Así se evita dispersar esfuerzos. Exactamente, esa es la idea central. No es para complicar las cosas porque sí, sino para enfocar la energía de manera inteligente, ponerla donde realmente va a hacer una diferencia para alcanzar ese objetivo que visualizaste al principio. Bien, me parece que uniendo todas las piezas de esta exploración del CBIA, lo veo como una especie de sistema operativo mental, ¿no? Podría ser, sí. Una guía bien estructurada para pasar de la intención a la acción, pero de forma más consciente,
más deliberada, más efectiva, sobre todo en entornos complejos como los de hoy. Exacto. Empieza por definir con mucha claridad a dónde quieres llegar, después verificar constantemente con la realidad, no con tu imaginación, anticipar el escenario más probable, aceptando que no es perfecto, y finalmente concentrar tus recursos en lo que es verdaderamente crucial. Así es. Es una propuesta interesante para responder a ese desafío que tenemos todos de actuar con racionalidad, con cabeza, en un mundo que muchas veces nos empuja a la reacción impulsiva o, al revés, a la parálisis por exceso de análisis. Sí. Pero, y esto el apunte lo recalca mucho, no es solo una técnica que aplicas y ya. Lo presentan como una virtud. ¿Una virtud? Sí, algo que se cultiva, que se integra en tu modo de ser a través de la práctica constante. No es un interruptor que prendes y apagas. Es más bien como un músculo que hay que desarrollar con el tiempo y el esfuerzo. Me gusta esa idea del músculo. Y para cerrar, me quedo pensando en algo que el material subraya varias veces. Esa distinción entre hecho e interpretación. Fundamental. Si pensamos cuántos malentendidos, cuántos conflictos, ya sea en el trabajo o en casa, surgen justamente porque confundimos nuestra interpretación de algo con el hecho en sí. Muchísimos. ¿Qué pasaría si, incluso sin aplicar todo el CBA formalmente, simplemente intentáramos ser más conscientes de esa diferencia en el día a día, en nuestras interacciones cotidianas? ¿Cómo podría cambiar la calidad de nuestras conversaciones, de nuestras relaciones? Es una excelente reflexión para llevarse, sí. Un pequeño cambio de enfoque que podría tener un gran impacto. Definitivamente. Algo en qué pensar. Bueno, agradecemos la fuente de este análisis tan interesante. El Apunte sobre el CBA 2024, que pueden encontrar en www.ots.digital.